Durante el verano de 1988, uno de los lugares más protegidos del planeta ardió durante casi 5 meses seguidos. No fue un accidente, no fue un sabotaje. Fue, en parte, una consecuencia de algo que los propios guardas del parque habían hecho con la mejor de las intenciones durante décadas: apagar todos los incendios. Esta es la historia de cómo el fuego estuvo a punto de convertirse en el mayor enemigo de Yellowstone, y de cómo al final resultó ser exactamente lo que el bosque necesitaba para volver a nacer. Yellowstone, en el noroeste de Estados Unidos, fue el primer parque nacional del mundo. Se creó en 1872, mucho antes de que existiera siquiera el concepto moderno de conservación de la naturaleza. Con más de 2 millones de acres de extensión, es un territorio inmenso de bosques, praderas, cañones y géiseres, hogar de osos, lobos, bisontes y alces. Para millones de personas es el símbolo mismo de la naturaleza salvaje protegida. Y durante casi todo el siglo XX, proteger Yellowstone significó una cosa muy concreta: no dejar que nada ardiera. Desde principios de siglo, la política oficial en los parques y bosques de Estados Unidos era apagar cualquier incendio lo más rápido posible. El fuego se veía como un enemigo absoluto, una fuerza puramente destructiva que había que combatir siempre, sin excepciones. Parecía lógico, pero escondía un problema que tardaría décadas en hacerse visible. En muchos ecosistemas, y el de Yellowstone es uno de ellos, el fuego no es un intruso. Es una parte natural del ciclo de vida del bosque. El pino contorta, la especie de árbol más común en Yellowstone, depende directamente del fuego para reproducirse. Muchas de sus piñas están selladas con una resina que solo se derrite con el calor intenso de las llamas. Sin fuego, esas piñas no liberan sus semillas. Es decir, sin incendios, el bosque no se renueva. Cuando apagas todos los incendios durante décadas, ocurre algo silencioso pero peligroso. La madera muerta, las agujas secas y los árboles caídos se van acumulando en el suelo del bosque, año tras año, sin quemarse nunca. Estás, sin saberlo, construyendo una gigantesca reserva de combustible. Solo hace falta que lleguen las condiciones adecuadas para que todo ese material acumulado durante años prenda a la vez. Y en el verano de 1988, esas condiciones llegaron todas juntas. Ese año, tras varios inviernos y primaveras relativamente húmedos, el verano se convirtió en el más seco jamás registrado en la historia del parque. A la sequía extrema se sumaron tormentas eléctricas que traían rayos, pero apenas lluvia, y una sucesión de frentes fríos que barrían la zona con vientos muy fuertes. Era la combinación perfecta para el desastre. En aquel momento, Yellowstone aplicaba una política de gestión del fuego más moderna, que permitía que algunos incendios naturales provocados por rayos ardieran de forma controlada, porque se había empezado a entender su papel ecológico. Durante años esa política había funcionado sin problemas. La mayoría de esos fuegos se apagaban solos. Los primeros incendios de aquel verano parecían seguir el mismo guión. Varios de ellos, provocados por rayos, se dejaron arder bajo vigilancia, confiando en que se extinguirían por sí solos, como había ocurrido siempre. Pero esta vez, el bosque estaba demasiado seco y el viento era demasiado fuerte. En lugar de apagarse, los fuegos empezaron a crecer. Y a mediados de julio, ante una situación que se descontrolaba, las autoridades del parque cambiaron de estrategia y decidieron intentar suprimir todos los incendios, tanto los naturales como los provocados por el ser humano. Pero ya era demasiado tarde. Para entonces, los fuegos habían alcanzado un tamaño y una intensidad que hacían casi imposible detenerlos. El material acumulado durante décadas ardía con una violencia que superaba cualquier capacidad humana de contención. Los incendios se comportaron de formas que sorprendieron incluso a los expertos más veteranos. El viento, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, lanzaba brasas ardiendo a más de 1,5 kilómetros de distancia, saltando por encima de carreteras, ríos y cortafuegos, iniciando nuevos focos muy por delante del frente principal. Los fuegos más grandes crecieron tanto que dejaron de considerarse incendios individuales para pasar a llamarse complejos, masas de fuego que se fusionaban unas con otras.
Algunos generaban sus propios sistemas de viento, verdaderas tormentas de fuego capaces de alimentarse a sí mismas. El 20 de agosto de 1988, un día que quedaría grabado como el Domingo Negro, los vientos huracanados hicieron que las llamas arrasaran unos 150.000 acres en una sola jornada. El humo era visible desde el espacio. Las columnas de convección de los incendios se elevaban miles de metros en el aire. A medida que el fuego se acercaba a zonas emblemáticas, como la histórica posada de Old Faithful, uno de los lugares más visitados del parque, la alarma se convirtió en crisis nacional. El 8 de septiembre de 1988, por primera vez en toda su historia, Yellowstone cerró por completo sus puertas a todo el personal que no fuera de emergencia. La respuesta al incendio se convirtió en el mayor esfuerzo de extinción de la historia de Estados Unidos hasta la fecha. En el punto álgido, más de 9.000 bomberos trabajaban al mismo tiempo dentro del parque, apoyados por decenas de helicópteros y aviones que lanzaban agua y retardante. Y aún así, no fue suficiente. La cruda realidad es que ningún esfuerzo humano fue capaz de detener aquellos incendios. Lo que finalmente los apagó no fueron los bomberos, por muy valiente que fuera su trabajo, ni los aviones, ni el dinero invertido. Fue la nieve. A principios de septiembre, la llegada de tiempo frío y húmedo, con las primeras nevadas, empezó a hacer lo que miles de personas no habían conseguido en meses. Los fuegos, poco a poco, fueron perdiendo fuerza, aunque algunos rescoldos siguieron ardiendo bajo tierra hasta noviembre. Cuando por fin todo terminó, los números eran abrumadores. Dentro del Parque Nacional habían ardido unos 793.000 acres, aproximadamente el 36% de toda su superficie. Si se contaba todo el ecosistema del Gran Yellowstone, la cifra se acercaba a los 1,4 millones de acres. 2 personas perdieron la vida en tareas relacionadas con los incendios y los costes de la extinción superaron los 120 millones de dólares. Durante y después del desastre, la reacción del público y de los medios fue de horror. Titulares de todo el país daban a Yellowstone prácticamente por destruido. Se hablaba de la muerte del parque, de un paraíso reducido a cenizas, de una catástrofe irreversible. Al principio, algunas estimaciones llegaron a afirmar que hasta el 63% del parque había quedado afectado. La política de dejar arder los fuegos naturales fue duramente criticada y muchos la señalaron como la culpable directa de la magnitud del desastre. Pero entonces, con el paso de los meses y de los años, ocurrió algo que casi nadie esperaba. Yellowstone no estaba muerto, estaba empezando de nuevo. La primera sorpresa llegó al analizar el terreno con calma. Aquellas primeras cifras alarmantes se corrigieron. Los estudios detallados mostraron que solo alrededor del 36% del parque había sufrido daños y que el fuego no había arrasado de forma uniforme. Había avanzado en un mosaico, quemando unas zonas con intensidad, otras solo superficialmente, y dejando muchas islas de bosque completamente intactas. Y en las zonas quemadas, la vida regresó con una rapidez asombrosa. Las piñas del pino con torta, liberadas por fin gracias al calor de las llamas, soltaron millones de semillas sobre un suelo ahora despejado y fertilizado por las cenizas. La ceniza había devuelto al suelo minerales y nutrientes esenciales, y la desaparición del dosel de árboles viejos permitió que la luz del sol llegara al suelo del bosque por primera vez en décadas. La primavera siguiente, entre la madera calcinada, brotaron flores silvestres en una explosión de color. Aparecieron nuevas hierbas y plantas que atrajeron a los herbívoros, y con ellos, poco a poco, se reactivó toda la cadena de vida del parque. Los incendios de 1988 se convirtieron así en una de las lecciones ecológicas más importantes del siglo XX. Demostraron algo que hoy damos por sentado, pero que entonces fue revolucionario: que el fuego no es necesariamente el enemigo de un bosque, sino que en muchos ecosistemas es una parte esencial de su ciclo natural, que intentar eliminarlo por completo durante décadas no protege al bosque, sino que lo vuelve mucho más vulnerable, acumulando el combustible que un día arderá de forma incontrolable. Yellowstone
obligó a repensar por completo la manera en que se gestionan los incendios en los espacios naturales. La idea de que apagar todos los fuegos es siempre lo correcto quedó, literalmente, hecha cenizas. Hoy, décadas después, si recorres las zonas que ardieron en 1988, no encontrarás un paisaje muerto. Encontrarás bosques jóvenes y densos de pino con torta, crecidos exactamente sobre las cenizas de aquel verano, junto a los troncos ennegrecidos de los árboles antiguos, que siguen en pie como testigos silenciosos de lo que ocurrió. Es un bosque nacido, literalmente, del fuego. La pregunta que deja Yellowstone no es solo qué salió mal aquel verano de 1988. Es cuántas veces, al intentar proteger la naturaleza de todo peligro, terminamos impidiéndole hacer exactamente aquello que la mantiene viva. Si te ha interesado esta historia, en los próximos días hablamos del desastre de Bhopal, la peor catástrofe industrial de la historia, ocurrida en una sola noche en la India. Suscríbete para no perderte.